Una vez escuché a una persona hablar sobre las plantas, sobre los lirios y estas plantas que tenían capacidades diferentes de adaptación en ambientes hostiles. Y entonces a mí me llamó mucho la atención ese tema de cómo una planta en su naturaleza puede crecer, puede florecer en ciertos lugares que nosotros podríamos considerar lugares malos, y aún así demostrar que pueden crecer, pueden desarrollarse. Y entonces quise convertir esa idea pues, en un corto y poner lo que vive una planta, ponerlo en una persona. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vic García, yo soy el director del cortometraje llamado Lilium, un cortometraje que hicimos en octubre del año 2023 junto con Mosaico. Y esta historia, más que nada, bueno, no la considero historia, sino la considero una expresión de emociones, simplemente, porque la historia es muy simple, pero lo que quería expresar realmente es emociones, impotencia, incluso miedo y desesperación. Si en alguno que lo vio le desemboca eso, pues también. Hola, ¿cómo están? Soy Andrea Somerville y fui actriz en Lilium. Creo que el mayor reto desde que leí el guión fue que la historia visual y el audio están separados. Entonces toda la narrativa era una voz en off, que era algo nuevo para mí. Nunca había hecho doblaje hasta ese entonces. Y fue mi primera experiencia de doblaje. La verdad es que la disfruté mucho, pero eso fue como un poco lo que más miedo me daba, porque era una experiencia muy nueva para mí. También quiero agregar que tienen una enseñanza que me hace meditar. Sí. O tal vez sin darme cuenta estoy ya saliendo de él. Sea como sea, esto es una transición. Esto no nació como un cortometraje. Al principio quería algo más simple, como un demo reel, algo rápido en video, fotografía. Pero una vez que conocí a Mosaico y empezamos a platicar, y empecé como que me cayó el 20 de que ya estando ahí, ¿por qué no hacía algo más? ¿Por qué no hacía algo que significara más para mí y algo que me identificara? Y entonces decidí que iba a ser un cortometraje. Creo que también en parte Vic me escogió porque tomé clases de natación por bastante tiempo, entonces tenía mucha noción y mucha idea de cómo se iba a manejar en cuestión física y corporal toda la filmación, pero la verdad es que fue un poco más ruda de lo que yo esperaba. Sí, porque son emociones duras. Pues en el casting yo estaba buscando una chava que obviamente le gustara la idea primeramente y que tuviera experiencia en actuación, que me pudiera dar propuestas a mí, que yo como primerizo le dijera algo y ella me daba el doble. Y eso fue lo que realmente pasó con Andrea Somerville, que es la actriz principal en este cortometraje. Lilium fue mi primer corto. Ya antes había grabado cosas con una cámara que tenía, una 60D, hace muchos años, y con mi celular yo me salía a lugares y los grababa. No había sonido, no había actores, simplemente hacía grandes planos generales en cualquier lugar. Pero yo ya había decidido cómo hacer algo más grande, y entonces decidí emprender un proyecto, hacer algo pequeño. Yo lo veía pequeño, pero quería que estuviera cargado de muchas emociones. Ese cortometraje lo considero como mi primer corto grande y profesional. Y como director también, fue mi primera experiencia en dirección. Soy una persona que ha hecho deporte la mayor parte de su vida, entonces tengo ya el registro corporal de qué es lo que haces normalmente cuando practicas un deporte y entras en esos estados de estrés o de ansiedad. Y traté de plasmarlo un poco. El proceso previo a la filmación en realidad no fue muy largo. Tuvimos algo un poco menos de un mes para prepararlo. Y todo fue por videollamada. Obviamente Vic me dio todos los antecedentes de personaje, más la creación que yo había hecho, e hicimos una fusión de ideas.
en lo que él tenía como idea como director y yo como actriz, y al final terminamos fusionando un poco. La verdad es que una de las cosas que más me gustó de trabajar con Vic es que le gusta que le propongan y tiende mucho a escuchar y a ser flexible respecto a todas las propuestas que los actores hacen, y eso es algo que me gusta mucho porque puedes hacer como un trabajo bastante bien compaginado. Al principio estábamos buscando locaciones. De hecho, antes de que fuera una alberca, de que ella es una nadadora y tiene que practicar, ella era una gimnasta que tenía que hacer sus estiramientos en un auditorio o gimnasio. Pero la locación pudo ser cualquiera. Lo que quería expresar era esa lucha interna de querer sobrellevar algo y pasar por arriba de eso, superarlo. Me tocó el final de ese proceso, sí, pero siempre fue como enfocado hacia el mismo lugar y a partir de un deporte, solo que estaba indeciso entre si era una alberca o si era cualquier otro deporte por cuestión de producción, pero en realidad creo que no alteraba como tal la historia. Pero fue muy bonito que fuera en una alberca. Ahí aprendí a escuchar propuestas de mis compañeros, a escuchar propuestas del equipo y no simplemente quedarme en un molde mío o quedarme con lo que yo quiero, sino que escuchar al equipo es algo súper importante que aprendí. Es muy importante siempre encontrar el balance entre escucharte a ti y escuchar a tu equipo. La verdad es que Vic tiene mucha idea de lo que hace. A pesar de ser primerizo como director, creo que tiene ya bastante trabajo detrás de cámara que se nota y realmente no fue difícil. Al principio fue un poco extraño por el hecho de que Vic es muy callado. Entonces, como tarda en expresar a veces sus ideas y lo que él quiere. Y al principio tuve un poco que buscarlo yo y presionarlo el día de la filmación como para que me diera una retroalimentación de lo que él quería, porque yo sentía que yo estaba haciendo como lo que yo pensaba sin tomarlo en cuenta. Pero después, ya que agarramos confianza como los dos, fue bastante fácil. El mayor reto obviamente fue que solo conocía la locación en fotos. Entonces llegué a la locación y tenía que decidir qué ángulo, en dónde se iba a tirar, en qué ángulo era mejor tirar para este cortometraje. Y entonces me hubiera gustado visitarlo personalmente, la locación, unos días antes. Creo que tiene muchas cosas bastante interesantes y en las cuales se podría profundizar, pero una de ellas, la más importante, es, creo, la presión social que ejerce la gente sobre ti, que muchas veces es un factor del cual tú eres inconsciente y no te puedes liberar de eso, y es como siempre un impedimento o un escalón que no puedes cruzar, y creo que eso fue lo que Vic trató de plasmar y siento que se hizo muy bien. La verdad es que a mí me quedó bastante claro. Ya cuando vi el corte final dije, wow, fue un corto bastante bonito. Pero creo que principalmente es eso lo que trató de plasmar, y entre muchas otras cosas, porque la verdad es que tiene un abanico de emociones y de interpretaciones muy amplio y muy extenso. Justamente la escena donde salta y entra al agua y después sale del agua y vemos que superó cosas, se adaptó muy bien. De hecho, no, en cuanto me dijeron alberca y yo visualicé eso, dije, podemos manejarlo de así, y que la gente se pueda identificar de hecho con la acción de renacer, porque hay una escena donde ella se avienta y después sale, pero al momento de salir podemos decir que ella es una persona diferente. Mi más grande referencia no fueron películas ni series, más bien mi referencia fue el color, fue el color cálido. Y pues la verdad es que todos estaríamos muy encantados de que vean el corto y de que nos cuenten cuáles son sus opiniones, qué es lo que les hizo sentir. Pues yo los invito a ver Lilium, este cortometraje dirigido en 2023 por mí. Es un proyecto al que le pusimos todo nuestro corazón y que nos gustaría mucho, mucho que todo el mundo vea. Entonces los invitamos. Me gustaría que lo vieran cuando tengan la oportunidad de hacerlo.